Qué productorazo tenemos. Qué chingón, güey. Ni en el grupo teníamos esto. Bien, muy bien. A todos muy buenas tardes. Espero que estén a todísima madre. Les doy la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de nuestro programa, nuestro podcast Desenmascarando al Padrino. Y pues bueno, aparte que estamos muy felices por la transición que tuvimos a grabación en video. Tenemos un súper equipo de producción. Aparte de eso, pues como pueden ver ahorita en pantalla, tenemos lo que ya veníamos prometiendo. Hace 2 episodios lo veníamos anunciando. Y el día de hoy, pues tenemos nuestro primer invitado aquí en el podcast. Tenemos a mi compañero, a mi padrinazo, Gabriel. Padrinazo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos muy agradecidos por la invitación. No, agradecidos nosotros de que las hayas aceptado, de que te hayas tomado el tiempo. Pues yo sé que a pesar de, aparte del servicio y aparte de todo, pues tienes tu vida, tienes tu trabajo, y pues que nos hayas concedido el espacio es chingón. Queríamos darnos la oportunidad, o sea, toda la gente que nos escucha, ya muchos que nos escuchan a través de los grupos de Facebook, mucha gente que más o menos ha estado ahí enterado, pues ya saben que mi carnal Gabriel ha estado haciendo, yo le llamo un movimiento, no porque esté haciendo una asociación nueva, pero es un movimiento porque pues estamos, pues es algo que se hace, ¿no? Estamos ahí despabilando 2, 3 ideas, y todo comienza a través de la publicación de estos libros que yo sé que mucha gente que nos escucha ya los conocen. A mí me gustaría comenzar primero que nos dijeras, así una grandes rasgos, ¿cuál es tu intención o cuál es el sueño que tú tienes al hacer esto de los libros? Y pues no solo de los libros, ¿no? Porque hay como una campaña de información en las redes sociales que impacta, crea controversia, pero pues a más de uno nos deja pensando, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, Pedro? Es correcto, pues de hecho creo que lo acabas de expresar con palabras justas. Yo quiero pensar de mí que soy como un cronista del movimiento y un agitador de conciencias. Es decir, efectivamente hay que despertarlos uno por uno, como dicen los compañeros de Amor y Servicio de Estados Unidos, en el sentido de que muchos compañeros no tienen el conocimiento fehaciente de lo que realmente es el modelo de recuperación de los grupos de cuarto y quinto paso. Tienen una noción muy vaga de que nacimos de un movimiento, de una corriente, que ni siquiera saben que es un modelo de recuperación, llamado Alcohólicos Anónimos, que se inspira a nuestro modelo en ese movimiento, en ese programa de recuperación de 12 pasos, y entonces nace como un modelo de recuperación, no como otro programa distinto. Yo cuando llego a los grupos de cuarto y quinto paso entro en estas confusiones de saber si somos, si no somos. Yo como no alcohólico comienzo a perderme un poquito cuando nos desglosan el libro de Alcohólicos Anónimos, cuando nos dicen que la enfermedad es incurable y progresiva, y digo, oye, yo no soy alcohólico, ¿no? Levantaba siempre mi mano. Me acuerdo que el coordinador del primer grupo en el que estuve, ya hasta yo le caía bien gordo. Otra vez tú, Gabriel, ¿ahora qué? Es que ahí dice que el único requisito es querer dejar de beber, y yo no bebo. Entonces ya se regresaba, y el único requisito es querer dejar de beber o de ser un pendejo. Ah, ok, gracias, padrino, ya entendí. Con eso. Esta es la idea principal, poner de relieve sobre las mesas, las cartas, de lo que es realmente el movimiento de grupos de cuarto y quinto paso. Okay. Me gusta ese concepto de agitador de conciencias. Esa palabra, desde la primera vez que la leí en tus publicaciones, me gustó. Ahora, yo sé, por lo que habíamos platicado, últimamente has estado, yo creo que, ¿hace cuánto tiempo se publica el primer libro? Ya más de un año tiene. Ok, más o menos ese es el tiempo en el que yo te empecé, primero en el que yo te conocí y que te empecé a ver activo en las redes sociales, pero tú me platicabas que tú tienes yendo ya a compartir con esta intención, o sea, más tiempo, ¿no? Incluso creo que prepandemia. Sí, de hecho, los primeros invitaciones que recibí para compartir en grupos datan de 2006, 2007 aproximadamente, cuando por fin se me hizo conocer al compañero Nacho Q, aprender más de los orígenes del movimiento, y desde entonces yo acudo a los grupos a compartir la historia, el nacimiento del movimiento, los fundamentos, solo que por ahí de 2011, 2012 tuve situaciones personales un poco complicadas, y ya sabemos que primero es lo primero.
Hasta Claro. casi antes de la pandemia pude empezar a enfocarme a los libros. Yo tenía una página, mg45.org, que abrí en el 2003, que contaba con una tribuna virtual, por cierto, antes de las redes sociales, antes del WhatsApp, ni siquiera se sabía que iban a haber smartphones todavía en esos ayeres. Y en esa página me di cuenta que el movimiento se estaba volviendo internacional, porque me empezaron a contactar personas de Sudamérica, de Estados Unidos, preguntando, ¿no?, sobre el movimiento. No había mucha información, a pesar de que nació en 1991, te estoy hablando de 2003, 2004, la gente no muy sabía de dónde venía todo. Se estaba atando el movimiento única y exclusivamente a la tradición oral y como tal se estaba deformando. Entonces, desde 2007, 2008 que yo supe todas estas situaciones, me he dedicado a ir a los grupos, a donde sea, como sea, sin detrimento de nada. O sea, el servicio es el servicio y se tiene que brindar. Y los de los libros ocurrió, te digo, hasta después de la pandemia. Yo tuve muchos problemas. En 2018 liberé un libro, mi primer libro publicado como escritor, porque soy escritor, mi primer libro físico, digamos. Llega la pandemia, me dediqué a escribir más libros, escribí 2 libros sobre la pandemia, doné el 100% de las regalías de esos libros para la gente afectada, creé un banco de medicamentos y de alimentos aquí en mi comunidad, que es muy marginada, y eso me mantuvo muy entretenido, ¿no? El tiempo muy ajustado, porque tengo familia que mantener, un hijo con autismo, 2 hijos más, mi esposa, muere mi padre en la primera hora de COVID, y hasta después de que termina la pandemia, que se empieza a estabilizar la vida, pues ya saco este primer libro que estaba pensado desde antes de 2010. Yo lo hablaba con el compañero Nacho y Nacho tenía muchas ganas de escribir todo esto, de poner por escrito. Me acuerdo que levantaba un fajo de hojas que tenía y decía, ya llevo aquí 80 hojas de lo que se va a quedar escrito de todo esto del movimiento, y pues se nos fue. Mi padrino Nacho falleció hace ya unos años, ya no pudo ver concluido ese sueño que teníamos del libro, pero pues aquí está para que quede para la posteridad, para que no se nos olvide quiénes somos, de dónde venimos y saber hacia dónde vamos. Claro, y fíjate, algo que tú me mencionabas, a mí me llamó mucho la atención porque, pues obviamente en las redes sociales una cosa vemos, ¿no? Pero ya ves que yo te preguntaba cuántas copias se han vendido, más o menos cuánto es lo que se ha vendido. Pues mira, el libro físicamente, porque lo puedes adquirir de 2 maneras, físicamente o digital. El libro digital solamente lo puedes adquirir por medio de Amazon Kindle. Kindle es una plataforma que te permite descargar libros, leerlos, incluso a veces compartirlos, pero es muy restringida. Yo no quiero que este libro esté en PDF en las redes, en internet, porque puede caer en malas manos. Es un poquito un filtro que tengas que pagar una cantidad que es muy simbólica. Son, creo, $8 americanos, algo así como 150 pesos, y la versión impresa arribita de 200 pesos. Es un poquito cara, sí, porque hay que pagar el libro, te lo mandan de Estados Unidos, Amazon imprime el libro que tú compras, lo empaqueta y lo envía a tu casa, y todo este proceso pues encarece el libro. Ya últimamente encontré la manera de hacer, en los lugares donde hacen tesis, ya me están haciendo los libros mucho más baratos, gracias a Dios. Yo creo que se han distribuido del primer libro. Pues me quedé pensando ese día que platicamos, me quedé pensando y creo que físicamente quizá unos 500, de los cuales más o menos la mitad los he hecho yo por mi cuenta, me han dado a imprimir a imprenta de alto volumen, y la gran mayoría pues se han ido regalados, porque yo voy a los grupos a compartir, llevo los libros para venta, pero de lo que se vende y lo poquito que se llega a ganar, porque se le gana un poquito un libro como autor independiente, lo reinvierto para hacer más libros. Y cuando hay necesidad, cuando el grupo está muy pequeñito, muy pobrecito, porque voy a donde sea, así sea un cerrito, así sean 3 compañeros los que escuchan mi participación, y les dejo un par de libros en cada lugar al que voy. Lo importante para mí es que los libros lleguen lo más posible a la mayor gente posible. Hablando de digital, más o menos creo que puede ser la misma cantidad. El segundo libro, que habla ya no del origen, sino de cómo se lleva a cabo la experiencia espiritual, sí, más o menos ya va más o menos por el mismo número de ventas que el primero, de distribución, vamos a decirlo así, no me gusta llamarle ventas porque parece muy lucrativo, de distribución. Entonces, haciendo una sumatoria, entre 1,500 y 2,000 ejemplares de ambos libros, en versiones impresas y digitales, es lo que se ha distribuido. Muy poquito para los miles de grupos que son, pero es un comienzo más para alguien que va en soledad, porque nadie me está apoyando al respecto. Y ese es el punto al que quería llegar, porque a mí, digo, tú y yo lo vemos, la cantidad inmensa de gente que comenta, que pregunta, que opina, que critica, lo que tú quieras. O sea, es un número grandísimo de personas
y realmente cuántas personas, y eso yo creo que a lo mejor hasta lo has vivido tú y cualquiera lo ha vivido, o sea, situaciones que se viven hasta dentro de los grupos donde la gente no busca informarse, no busca comprar literatura o la tienen, pero pues no la leen, o sea, esta necesidad de saber, decía el líder del grupo donde yo llegué, o sea, saber dónde estás parado, ¿no, cabrón? O sea, tener una idea de dónde viene esto y tener una idea de cómo funciona o cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, por eso yo te preguntaba ahora, hablábamos y lo poníamos en la contraparte, ¿cuántos manuales? Porque hubo una ocasión en la que hiciste un grupo de WhatsApp donde la gente empezaba a compartir como, pues ya sabes, ¿no? El manual, este viene de aquí, y cuántos manuales nos encontramos, ¿no? O sea, no sé cuántos manuales existan de servicios y pues de todo lo que hay, versiones distintas, ¿no? Claro, yo creo que como un centenar por lo menos de los que yo he recopilado y analizándolos y comparándolos unos con otros, casi ninguno se parece uno con el otro. Y no está del todo mal, ¿sabes? De hecho, el segundo libro que hice, que no pretende ser un manual, pero sí una guía para cómo hacer la experiencia, desde la entrevista y las juntas de preparación hasta las preguntas dentro de la hacienda y hasta el final de la experiencia al volver a la agrupación. Aquí explico claramente cómo se hace la preparación, por qué temas se deben tocar en cada una de las 7 juntas y por qué y para qué. Y les doy a los compañeros la oportunidad de conocer el modo en el que trabajaba Nacho Q, el iniciador, el modo en el que trabaja Grupo Centro a la actualidad, que es el primer grupo de cuarto y quinto paso en el mundo, el modo en que trabajaban los grupos pioneros como el Grupo Sur y el modo en que trabajan algunos grupos que trabajan dentro de principios de nuestra literatura, de nuestro movimiento madre, que es Alcohólicos Anónimos. Y al final les hago ver que con esto pueden hacer su propia guía de preparación, de juntas de preparación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preparar a una membresía, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que está compuesta de amas de casa, estudiantes, oficinistas, personas emprendedoras, incluso de repente empresarios, que prepararon un grupo en una comunidad en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, ¿no? O en la parte del desierto de Sonora, que son personas que a lo mejor se dedican a los sembradíos, se dedican a lo mejor a la crianza de ganado, o preparar gente que está pegada a las partes, pues vamos a decirlo, difíciles de vida del norte, de la frontera norte, donde abunda la prostitución, hay proxenetas, hay narcotráfico, consumo de drogas fuertes. Cada grupo está en un propio ambiente muy particular y no podemos pretender preparar con una misma guía a todos los compañeros que van llegando, sino más bien debemos de ir adaptando esas preparaciones a la membresía, pero al mismo tiempo, muy importante, no salirnos de los principios de Alcohólicos Anónimos o del programa madre, vamos a llamarle programa madre, o movimiento, vamos, el que nos inspiró, para no hablar tanto de Alcohólicos Anónimos. Si no nos ceñimos a la literatura madre, estamos fuera de principios. Si no nos ceñimos a los 36 principios de la literatura madre, estamos fuera de principios. Pero dentro de esos 36 principios, dentro de esa literatura que es inmensa, dentro de ese triángulo, podemos estar circunscritos a esos tres líneas, esas barreras, esos límites, para no salirnos ni siquiera del círculo, para que realmente el trabajo que estamos realizando pueda llamarse, que es de un grupo de cuarto y quinto paso, del modelo de recuperación de cuarto y quinto paso, inspirado en la literatura y en todos los 3 legados de Alcohólicos Anónimos. De lo contrario, y no estaría mal, ya no podemos autodenominarnos grupos de cuarto y quinto paso o de amor y servicio. Convendría más, por ejemplo, en los grupos que desde que llegas a la hacienda tienen crucifijos enormes, tienen rostros de Cristo, te hacen renunciar con la mano en la Biblia. Convendría más que estos grupos no mintieran a sus membresías y no dijeran que son un grupo de cuarto y quinto paso inspirado en la literatura madre de Alcohólicos Anónimos, sino más bien un grupo cristiano de 12 pasos. Y no estaría mal, estaría muy bien, nada más que tenemos que llamar y nombrar a las cosas por su nombre. Desde que llegamos dicen así con groserías, ¿no? Al pene se le va a llamar verga y a la verija no sé qué, pero no le podemos decir entonces al programa de AA como tal, que es un programa de recuperación, y al modelo de cuarto y quinto paso, que es un modelo de recuperación, y que no debería de tener elementos religiosos, por poner simplemente un ejemplo. Y esta como distorsión, sabemos, lo hemos escuchado, ¿no? Es cada quien dice que su manual es el correcto y cada cual dice, porque yo he escuchado, vamos a llamarle, gente que ha iniciado grupos basados en corrientes y
Y en estas corrientes ellos dicen, no, pues es que nosotros nos basamos al modelo original y todos dicen que se basan al modelo original, pero aquí nos preguntamos, ¿no? O sea, vamos a ver cuál modelo original, porque por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo a lo más que me puedo basar es al grupo donde yo nací, o sea, yo no he hecho la investigación, yo no he ido a leer, yo no he ido a preguntar y muchísimos grupos hacen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ellos se basan a lo que les enseñaron y nada más. Y esta parte, por ejemplo, que dices, a mí me llama mucho la atención esto de la religiosidad, porque hoy en día un grupo de cuarto y quinto paso que no tenga elementos religiosos es al grupo que tú dices, ah, caray, entonces tú no eres el original cuarto y quinto paso, porque el original cuarto y quinto paso, pues tiene alabanzas, tiene cruz, tiene, o sea, todo esto que pensamos que es lo original y resulta que es todo lo contrario, que esas han sido adquisiciones o distorsiones que han venido a través del tiempo. A lo mejor no vamos a saber quién las inició, pero sí sabemos que no es lo original, ¿no? Es correcto. Es importante aquí saber, hay gente que son simpatizantes y hay gente que son opositores o detractores. Los opositores, que yo gusto de llamarles oposicionistas, y ahorita te explico por qué, los oposicionistas siempre van a estar en contra y te van a arguir cosas como, ¿y quién dice que el modelo que hizo Nacho es el original? Güey, lee tantito, aprende un poquito, investiga un poquito y te vas a dar cuenta que el modelo que desarrollaron Nacho y Silvia G., que son los que lo impulsaron principalmente, basados en los trabajos de Chava y de Sabino, están restringidos, bien correctamente fundamentados en el programa de Alcohólicos Anónimos, en el programa de recuperación. Entonces, ¿cuál es el modelo original? El que ellos ofrecieron. Cualquier otra variación ya no es el modelo original. No es que Nacho haya sido un iluminado, un sabelotodo, una persona muy letrada, no. Nacho se aventó casi una década metiéndose a la literatura fuertísimo, llegando a los grupos de Alcohólicos Anónimos desde el amanecer hasta el anochecer tarde, hablando con personas que sabían, conocían y entendían perfectamente el programa de recuperación. Estuvo en iglesias, estuvo en templos, estuvo con curas, con sacerdotes, con ministros, estuvo con psiquiatras, con psicólogos, con médicos, con terapeutas, con terapistas. Nacho hizo un trabajo muy importante de recopilación, como en su momento Bill y Bob lo hicieron para que naciera el programa de Alcohólicos Anónimos, inspirado en los grupos Oxford, las comunidades cristianas neoyorquinas y otros movimientos de la época. Estamos hablando de principios de 1900, 1930, 1935. Cuando Nacho hace esta recopilación y dice, es que con esto podemos hacer bien y con mucha eficiencia, eficacia y efectividad el cuarto y quinto paso de la cartilla de recuperación y lo propone a la comunidad en ese momento, el 15 de junio de 1991 en Plaza Pericón, Cuernavaca, Morelos, México, nace el modelo de recuperación de cuarto y quinto paso. Cualquier adición, sustracción o variación al respecto ya no es ese modelo original, principalmente no porque se le pueda quitar o poner, sino porque Nacho lo decía bien claro. Yo no puse ni quité ni siquiera un punto de una letra I de la literatura de AA. Solamente organicé las cosas. Entonces hay quien dice, pero es que AA dice que no se hacen retiros. Sí, ok, estamos de acuerdo. Sin embargo, leyendo un poquito y entrando bien a la literatura, te vas a encontrar que en un 10º paso dice que algunos estilan irse en un retiro a realizar su inventario moral de vez en cuando. Entonces, AA no se opone a los retiros e incluso, de cierta manera, ahí los propone en el paso 10. Cuando Nacho encuentra a Sabino y Sabino le platica que están haciendo este tipo de experiencias, no les llamaban experiencias espirituales, les llamaban trabajo de cuarto paso, cómo las estaban haciendo, y a Nacho le parece muy bien. Nacho, que había intentado hacer su cuarto paso de distintas formas durante años, se da cuenta que quizá ahí podía haber una recuperación adicional a la que él ya había logrado, porque seguía siendo pues, un alcohólico en recuperación, abstemio, y le propone a Sabino añadir las partes espirituales a ese trabajo frío, psicológico, que estaban haciendo Sabino y Chava. Allí es cuando juntan esas dos cosas que nace el modelo original, sin religión. No confundir espiritualidad con religiosidad, hay que remitirnos al capítulo 4 del libro grande, al apéndice donde habla de la espiritualidad, en el libro de Alcohólicos Anónimos, y nos vamos a dar cuenta, si también leemos un poquito a Carl Jung, y si leemos un poquito al William James, que no es privativo de ninguna religión hacer retiros o experiencias espirituales, o retiros espirituales con la finalidad de conseguir un despertar de conciencia, un despertar espiritual, o una experiencia espiritual como tal. Entonces, si las membresías no saben eso, si no lo conocen, pasa lo que pasó en el norte.
La primera persona que fue al norte a llevar el mensaje se autoproclamó como iniciador del movimiento. Aquí en el centro del país, alguien que no quiero decir su nombre, porque me lo prohibió, también se proclamaba como iniciador del movimiento. Y inclusive en textos que esta persona llegó a escribir, no hablaba de Nacho Q. En simposios, en conferencias, en compartimentos, empezaron a tratar de borrar el nombre de Nacho Q, porque además Nacho estaba muy ocupado sembrando grupos y haciendas en el norte con su esposa Silvia G. Entonces, cuando Nacho vuelve aquí al centro y se da cuenta de que esto también creció mucho aquí, lo sabía porque estaba en comunicación con mucha gente en el país, pues se le pega la idea de que en realidad esto debe de ponerse por escrito. Esa es una de las finalidades de los libros que escribí, que no se nos olvide y que no salgan engañifas, personas que digan, es que yo fui el que lo hizo. Por ahí un compañero dijo, es que antes de ese tal Nacho ya se hacía, qué bueno que antes de Nacho ya se estilaba hacer algo similar, pero el movimiento de grupos de cuarto y quinto paso está fundamentado en el modelo de recuperación de cuarto y quinto paso creado, confeccionado por Nacho y Sabino, impulsado por Nacho y Silvia, y quien diga lo contrario está tratando de engañar a las membresías. Y fíjate, eso es importante porque precisamente eso yo lo platicaba con los camaradas del podcast de Unidad 12 Pasos. Hubo una ocasión donde ellos hicieron una entrevista, todavía vivía Nacho Q, y platicaban con él, y el mismo Nacho decía, ¿no? que precisamente los trabajos de cuarto y quinto paso pues ya se realizaban con anterioridad. Pero esto pues no es noticia nueva, ¿no? Digo, si tú vas y te paras a un grupo tradicional, hay muchos grupos que buscan la manera de que sus miembros pues hagan un cuarto y un quinto paso, ¿no? O sea, no es algo que haces en 5 minutos, exactamente. Pero algo que para mí es muy importante es, una cosa es llevar a cabo un trabajo de cuarto y quinto paso y otra cosa es llevar a cabo un modelo de cómo llevarlo a cabo de una manera, o sea, no, ahora sí que no improvisar, ¿no? Porque pues yo creo que los grupos tradicionales muchas veces van a buscar la manera de hacerlo, pero cada vez que lo hagan. Y el tener un sistema, o no se diga el tener un sistema para una agrupación que trabaja como un grupo de cuarto y quinto paso, pues eso ya no es enchilame otra, ¿no? Y esto es para mí lo que es muy importante, el tener una base y tratar de respetar esa base, porque pues lo hemos visto y mucha gente lo ha visto, para muchos es normal, para muchos sabemos que no es tan normal, la cantidad innumerable de cosas que han desvirtuado el trabajo. O sea, ya hemos llegado al punto de que ya ni siquiera la religiosidad, o sea, no nada más es el que incluyamos el factor Jesucristo, el factor Alá, el factor o sea, no, sino todas las cosas que hemos llegado a hacer, ¿no? O sea, platicábamos en algún momento tú y yo y hay cosas que verdaderamente estamos mal, ¿no? O sea, no sé, a mí me llamaba mucho la atención, pues todo lo que te has encontrado en estos lugares, no sé qué nos puedas platicar de esto, porque se hacen de todo. Mira, a veces piensan que mi óptica es muy derrotista, pero no, en realidad yo trato de ser positivista, pero al mismo tiempo realista. Sabemos y hemos estado en experiencias espirituales en donde se realizan incluso exorcismos, donde se realizan bodas, donde se realizan bautismos, al tenor de que el bautismo de la iglesia en la que te bautizaron no sirve y que el bautismo en la hacienda de cuarto y quinto paso es el mero bueno. Hemos estado en lugares donde hacen, por ejemplo, el bautismo de bebés abortados o el sellado de tatuajes, que también es algo muy cristiano. Se respeta, yo respeto el cristianismo, pero si tú buscas en la literatura, en ningún lugar vas a encontrar nada de eso. Incluso al revés, lo dice claramente, no somos especialistas, no somos curas, no somos sacerdotes, no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Mantengámoslo simple, nos dijo el doctor Bob antes de abandonar este plano. ¿Qué pasa entonces me preguntabas con lo de los manuales, que alguien se pone creativo y se pone a sacar sus manuales de este tipo, ¿no? Engargolados, con hojas que a veces las rayoneas, las fotocopias, sale feo, sale borroso, de repente te pones a leerlos y dice, es que hacíamos esto, pero de repente un padrino se le ocurrió tal cosa y luego me dijo que lo había aplicado con, por ejemplo, las experiencias de niños, ¿no? Con una niña de 8 años y le resultó bien, pero con mi hijo no resultó bien. Entonces, están haciendo una prueba y error bárbara, o sea, peor que aplicarle pruebas de cosméticos a un conejo para ver si no nos va a hacer daño a los humanos. Están experimentando con vidas humanas. Si el programa de Alcohólicos Anónimos ya está pasado por fuego, ya está probado en prueba de ácido, ya, y ahí mismo igual en la literatura lo dice, si ya hicieron todas las variaciones posibles, y ahí dice, gracias a Dios salimos ilesos. No, en AA salieron ilesos, pero en cuarto y quinto paso no hay ilesos. En cuarto y quinto paso sí estamos teniendo muchas personas que salen, vamos a decirlo más suave, no perjudicadas, pero por lo menos no beneficiadas.
¿Por qué? Precisamente por esas ocurrencias, ¿no? Ocurrencias del tenor, por ejemplo, de que, oye, padrino, ¿qué hay de cierto que si no tocamos las alabanzas con instrumentos únicamente andinos, no agradan a Dios? No mames, o sea, a Dios te tienes que agradar con tus actos, haciendo las cosas bien, siendo honesto. Oye, padrino, ¿y qué hay de cierto que si yo hice mi inventario en una hacienda donde se vestían de rojo y bailaban como Ku Klux Klan, ya lo hice mal? No, mira, si lo hiciste con honestidad y realmente hiciste tu inventario moral con valentía, como dice el programa, lo hiciste bien. Ahora ya nada más busca un grupo en donde no tengan tanta magia, esoterismo, para que puedas continuar con tu recuperación, porque el programa son 12 pasos. Tenemos que caminar 12 pasos, no siempre en orden, no siempre los vamos a resolver uno tras otro, ni al 100% no es posible, pero tenemos que darnos cuenta de que son 12 pasos. El movimiento, y aquí te repito de los oposicionistas y te explico el por qué. Un opositor es una persona que tiene argumentos contrarios a los tuyos, que cree válidos y los puede sostener con argumentos que conoce y que ha estudiado. Un oposicionista nada más se opone, y punto. Sin argumentos. Por el arte de oponerse. En ese sentido, los oposicionistas de repente critican el modelo de cuarto y quinto paso. Es que ustedes nada más trabajan con 2 pasos. No, güey. Así se llama nuestro movimiento porque inicialmente así nació, enfatizando el cuarto y quinto paso. Pero en realidad es un programa de 12 pasos. Y ahí es bien importante saber por qué se llama grupos de cuarto y quinto paso, porque en los ayeres, cuando nació esto, ni siquiera se pensaba en hacer un movimiento. Nacho nada más quería, después de haber probado varias maneras de hacer el cuarto paso, proponer este modelo, esta manera de hacer el cuarto y el quinto paso, como en un retiro espiritual a los que él ya había acudido, sin religiosidad, para que pudieran los compañeros realmente hacer ese inventario. Y de repente empezó a darse el movimiento, el boom. De hecho, los grupos de cuarto y quinto paso ni siquiera deberían de ser grupos como tal, como se manejan como un grupo para tu recuperación. Deberían de ser grupos abiertos a todas las denominaciones. Neuróticos anónimos, comedores compulsivos, adictos al sexo, ludópatas anónimos, todas las denominaciones que se te puedan ocurrir, deberían poder acudir a un grupo de cuarto y quinto paso, tomar sus juntas de preparación, irse a hacer su cuarto y quinto paso, regresar y volver a sus agrupaciones de origen, que así fue como inició cuarto y quinto paso. Los compañeros les decían, ok, ya hicieron su experiencia espiritual, váyanse a sus grupos. Y ahí el problema comenzó en que los compañeros ya no se querían ir a los grupos tradicionales, porque inicialmente solo iban de alcohólicos anónimos tradicionales. Se querían quedar en el grupo de cuarto y quinto paso, y por eso surgieron los grupos de cuarto y quinto paso. Pero el modelo es tan bonito, es tan abierto y es tan perfecto que ni siquiera las ocurrencias han podido destruirlo o dejar de que crezca, ¿no? Que detenerlo, vamos a decirlo así. Y en esta parte también resalta mucho, yo te preguntaba, ¿no? ¿Cuántos grupos has conocido que, aparte de trabajar con los 12 pasos y las 12 tradiciones, siquiera conozcan los 12 conceptos del servicio, ¿no? Y aquí hay algo que tú me acabas de mencionar que resalta mucho, yo sí recuerdo, ¿no? En las, al menos yo en lo personal, en las historias del líder, del fundador del grupo donde yo nací, donde platicaba esto de, pues, la gente de los grupos tradicionales que iban a hacer sus inventarios. Algunos regresaban, algunos no, y yo creo que eso está toda madre y es decisión de cada quien. Pero al menos yo he sido testigo de muchas veces donde a la misma gente, los padrinos o la gente que está en la hacienda, le dicen a estos alcohólicos que ya no deben de regresar, ¿no? O sea, incluso hemos llegado al grado, nosotros como grupos de cuarto y quinto paso, de decir, incluso los tradicionales no trabajan lo suficientemente bien, o sea, ahí no vas a encontrar nada, y les hemos motivado a que dejen sus grupos tradicionales, porque en los grupos de cuarto y quinto paso lo van a encontrar todo. Y sabemos que muchas veces no es así, ¿no? O sea, cualquier persona que se pare en un grupo te puedes dar cuenta que hay gente que tiene años ahí y realmente no han querido, o no, por la razón que sea, no han hecho cambios en su vida. Pero a nosotros lo que nos gusta, y esto es muy importante porque lleva al juego de las autoridades, al control de las masas, ¿no? Porque a los líderes les gusta mucho el controlar a las masas, donde se prohíbe el que vayas a visitar otro grupo, donde se condena a las personas por las decisiones que tomas. Ahorita hablabas de los tatuajes, acá en el norte es muy común, o sea, una persona que está militando en un grupo y se le ocurre tatuarse, puta, ¿no? O sea, eres el mismo diablo, güey, y te quitan los pinches servicios y ya no puedes apadrinar, ¿no? O sea, y cualquiera diría, oye, güey, pues yo he apadrinado 2, 3 en cuarto inventario, güey, que andan haciendo cosas peores que tatuarse, güey, ¿no? Y igual son los que lideran los grupos, o sea,
donde realmente hemos llevado esta distorsión y para mí es como una especie hasta de fanatismo, ¿no? Yo en mi caso personal lo viví en este último grupo donde a mí me corrieron porque yo externaba, o sea, por muchos años lo traje en la cabeza, pero nunca me atreví a externarlo y cuando lo hice, pues puta, me eché al líder encima, ¿no? Esta parte para mí la idea de Jesús como un Mesías, como un Salvador o incluso como mi poder superior, para mí no casca. Yo creo en un Dios, pero para mí la idea de un Jesús como tal, o sea, sé que la existencia estuvo porque la ciencia lo puede comprobar, pero nada más. Entonces, esto se convirtió en, no, pues oye, güey, ¿tú cómo puedes estar aquí en el grupo si no crees en Jesús, güey? O sea, ¿cómo vas a padrinar si no crees en Jesús, güey? ¿Cómo vas a hacer tu servicio? ¿Cómo vas a pasar el mensaje? O sea, y donde dices, oye, espérate, güey, o sea, imagínate entonces este movimiento, el día de mañana que lleguen los islamistas, güey, el día que lleguen todos esos, no nada más los vamos a padrinar, los vamos a evangelizar. Y eso a los líderes, a los iniciadores de grupos, al menos acá en el norte, pues esos temas no les gusta hablarlos, ¿no? Yo creo que allá en el sur contigo pues es igual. Hay una persona en el movimiento que escribió el famoso primer manual para grupos de cuarto y quinto paso, que en sus compartimientos lo dice fuerte y claro. El movimiento de grupos de cuarto y quinto paso es el brazo evangelizador más largo de la iglesia en la actualidad. Eso lo dice, y eso lo escribió en el manual, y eso lo heredaron muchísimos grupos, creen muchos grupos que efectivamente nuestro movimiento es cristiano, porque lo leyeron en el tal manual. Como fue el primer manual, fue la primera persona que se animó a escribir e imprimir en un libro físico el manual, distribuirlo gratuitamente, inclusive en PDF, arriesgando más todavía la ruptura del anonimato de nuestro movimiento. Pues ese manual empezó a rolar. A mí me hablaban de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Estuvimos hablando de 2003, 2004, 2005, para que les aclarara esas dudas. Una de las versiones del manual decía que si tú le dabas algo al grupo, pasaba a ser pertenencia del grupo, así fuera un carro, así fuera una hielera, y cosas así tan absurdas. Y me decían, ¿de verdad? No, yo tuve que apadrinarme. A veces es cuando luego la gente, los oposicionistas, se encabronan y tiran pues, lo que saben tirar, como los micos, ¿no? Que agarran su caca y te la avientan. Así son los oposicionistas cuando no entienden algo o les dices algo que reta un poquito su inteligencia. Y es que tú dices que te apadrinaste con todo mundo, casi te apadrinó Bill. No, güey. Apadrinarte es compartir una parte de tu historial, una duda, un comentario con una persona en quien tú confías y que te va a dar una retroalimentación, una sugerencia. Yo me apadriné mucho para poder empezar a desmontar los mitos que vienen incluso en mi libro, en el primer libro, porque yo no quería cometer ese error. Es peligroso andar en caminos espirituales en soledad. Hay quienes han escrito manuales completos en soledad, pensando que están siendo inspirados por un Dios, y la literatura lo dice. Ten cuidado porque pueden ser tus fantasías, tus falacias. Puede ser eso y no Dios hablándote. Entonces, cuando tú haces esto, y lo pongo por ejemplificar, no quiero criticar a nadie, o esto, que es el caso de mi libro, o esto, y lo haces en soledad, corres el riesgo de que tus caprichos y tus errores se multipliquen como efecto carambola. Si el compañero que hizo el primer manual se hubiera padrinado tantito con los compañeros iniciadores, él de hecho fue el iniciador del movimiento, estuvo no iniciador, sino estuvo precursor, estuvo en la primera experiencia del 15 de junio del 91. Si él se hubiera acercado a los compañeros que estuvieron ahí con él, a Samuel D., a Jorge B., al mismo Nacho, a Silvia G., al mismo, que no me deja decir su nombre, él se hubiera dado cuenta de que ese primer manual estaba muy fuera de principios, cristianizado, misógino, machista. Para ser líder de grupo, requisitos: hombre; coordinador de Hacienda, hombre; quinto pasero, hombre; encargado de la sala de escritura, hombre. Güey, ¿y las mujeres? No, las mujeres pueden estar en las letrinas o en la cocina, porque las mujeres no tienen, y él lo decía, por eso lo digo, las mujeres no tienen el carácter de un hombre, la fortaleza de un hombre. Es más, sus ciclos menstruales hacen que las mujeres se pongan locas, y si tú pones a una mujer en uno de esos servicios de primer nivel, vas a ocasionar bla, 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 cosas muy misóginas, muy cristianizadas, porque la Biblia al final del día es machista y misógina. Perdón que lo diga, no lo digo en crítica a lo que creen en la Biblia, yo la he leído y me gustan muchos de sus pasajes, pero no podemos evitar darnos cuenta simplemente de la manipulación de la misma Iglesia Católica, que en el siglo III, en el año 300, ¿qué siglo II? Bueno, no, me hago bolas con los siglos. Uno de los papas
quitó de la Biblia el hecho de que habían apostolisas, o sea, habían mujeres apóstoles también al servicio de Cristo Jesús. Haya sido o no el Hijo de Dios, haya sido un revolucionario, un filósofo, lo que ustedes quieran, había mujeres en la Biblia. La misma María de Magdala, fueron combinadas varias Marías para que el brazo derecho de Jesús, mujer, fuera considerada una prostituta, cuando en realidad era una revolucionaria también. Y ese tipo de confusiones que vemos en este tipo de libros sagrados, lo podemos ver también en los manuales de cuarto y quinto paso, porque empieza a deformarse el mensaje. Si tú lees la literatura madre, no vas a encontrar nada de misoginia ni de machismo. Sí hablan mucho en masculino, que para suerte o mala suerte en Estados Unidos es un poquito más neutro el lenguaje, o sea, de repente sí no hablan ni de hombre ni de mujer, porque históricamente eran mayores, mucho mayor la cantidad de hombres alcohólicos, o por lo menos eran más visibles ante una sociedad de facto machista. Pero no te vas a encontrar que diga que en un grupo no puede liderarlo, bueno, en este caso coordinarlo, presidirlo una mujer. No te vas a encontrar que diga que un tesorero no puede ser mujer, o que un RSG no puede ser mujer, como sí lo puedes encontrar en los manuales desvirtuados, y que abundan, de verdad, abundan mucho. Y es tan contradictorio porque al menos acá en el norte, digo, aquí en mi ciudad son 4 grupos los que yo puedo decir que visito, conozco, y tú te paras en la sala y en su mayoría son mujeres. O sea, acá en el norte en su mayoría, en la asistencia, la membresía de una agrupación es mujer, güey. O sea, y yo muchas veces yo lo platicábamos en el episodio de la mujer en doble A, y yo muchas veces me daba cuenta que hasta en la hacienda muchas veces la mujer se metía muchísimo más a su trabajo de cuarto y quinto paso. O sea, esta personalidad que nosotros vemos como una debilidad de la mujer para liderar, ha sido muchas veces su fortaleza para llevar a cabo el trabajo de cuarto y quinto paso. Le es más sencilla la derrota, o sea, obviamente a través de tanto estereotipo, pero hasta le es más sencillo el reconocer el declararse como una persona enferma, etcétera, ¿no? Y nosotros verdaderamente, y obviamente es a través de los intereses personales, que en el grupo donde tú te pares los vas a encontrar, que hemos llevado a esto, ¿no? O sea, al querernos apoderar. Toda persona que esté en un grupo de cuarto y quinto paso sabe que la lucha de poderes, la lucha de ego, la pelea por la charola, o sea, son cosas que se desean, yo mismo las viví, o sea, errores innumerables a través de, pues sí, allá afuera eres un don nadie y quieres llegar a ser el mejor de los enfermos, ¿no? O quieres llegar a lucirte en un grupo, pues es bien sencillo, ¿no? O sea, si te paras en un grupo de alcohólicos, pues es bien sencillo brillar, pero esto nos ha llevado, lo decías tú ahorita, ¿no? O sea, no tanto, más allá de la gente que no se ve beneficiada, a la gente que ha salido afectada de los grupos. O sea, cuánta gente hemos visto que pasa por las salas de recuperación y se van resentidas, se van, obviamente se van rechazadas, y para lo mejor para un líder es decir, no, pues pinche orgullosa, que se vaya a la verga, ya va a regresar derrotada, güey. Dices, oye, no, espérate, güey, pues tú la corriste, ojete, o sea, fueron tus pinches actitudes, güey. Oye, la forma en la que trabajamos, pues es lo que corre a la gente, güey. Lo mismo pasa con los jóvenes, lo mismo pasa con los neuróticos, lo mismo pasa con los que no son cristianos, o sea, si no te alineas, no cabes aquí. Y decías tú ahorita, ¿no? Lo ideal sería que estos grupos fueran inclusivos, o sea, que fuera un lugar donde pudiera entrar de todos y para todos, ¿no? Entonces, es algo muy loco, ¿no? Verdaderamente hasta donde lo hemos llevado.